Hola a todos, mi nombre es David Josué Chávez Flores. Hola a todos, mi nombre es Rubén Manuel Contreras Benítez y les hablaremos sobre el tema 31, Bacillus Gram-positivus diphtheria, de enfermedades transmisibles 1 de la Universidad de El Salvador. Empezaremos hablando sobre la descripción del agente, historia de enfermedad, epidemiología y distribución del reservorio, periodo de incubación, periodo de transmisibilidad y mecanismos de transmisión. También susceptibilidad, patología, cuadro clínico, diagnóstico diferencial, tratamiento, complicaciones, prevención y control, entre otros. Sin más que agregar, comenzamos. Comenzamos con la descripción del agente patógeno y para una mayor comprensión, inicio aclarando que los bacilos gram-positivos son un grupo de bacterias que se caracterizan por retener el tinte violeta durante la tinción de Gram, que es una técnica de laboratorio ampliamente utilizada en microbiología para diferenciar y clasificar bacterias en función de las características de su pared celular, lo que indica que su pared celular está compuesta principalmente de peptidoglucano, que esta estructura es la que proporciona rigidez y resistencia a la pared celular bacteriana, protegiendo a la célula contra la lisis osmótica y proporcionando soporte estructural. Además, los bacilos gram-positivos formadores de esporas se encuentran en las especies de Bacillus y Clostridium. Estos microorganismos son omnipresentes y gracias a su capacidad para formar esporas pueden mantenerse en el ambiente durante periodos prolongados. Además, la difteria es una enfermedad causada por cepas toxicogénicas de bacterias de género Corynebacterium M, que son bacilos aerobios gram-positivos y que principalmente la infección es provocada por Corynebacterium diphtheriae. El biotipo más frecuente es el gravis y todos excepto el belfanti tienen la capacidad de producir la toxina diftérica. Para que una cepa produzca una toxina, esta debe ser infectada por un bacteriófago que contenga el gen de la toxina diftérica. Las cepas no toxigénicas generalmente no producen lesiones locales, pero cada vez se asocian con la endocarditis. Además, la toxina producida por las cepas de Corynebacterium diphtheriae es la responsable de la gravedad de la enfermedad. Esta toxina causa inflamación con formación de membranas, principalmente en las vías respiratorias superiores como la faringe, toxicidad cardíaca y daño en los nervios periféricos. Además, pues esta se torna grisácea y que forma también y recurre la garganta y las amígdalas, causando dolor, ronquera, inflamación, etc. Historia de la enfermedad. La difteria ha sido una de las enfermedades más temidas en la historia, con una tasa de mortalidad que alcanzaba hasta el 50%. Sin embargo, a finales del siglo XIX se descubrió la antitoxina, lo que redujo drásticamente la mortalidad en Europa hasta un 15%. Y en 1923 se introdujo por primera vez el toxoide como vacuna, lo que llevó a la casi desaparición de la enfermedad en Canadá, aunque su uso tardó en generalizarse en otras partes del mundo. A pesar de la introducción del toxoide, han ocurrido brotes en países industrializados, especialmente aquellos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, en Europa Occidental y en Norteamérica. En los países donde la enfermedad ha sido controlada, se cree que la piel es el principal reservorio de la bacteria y su vía de transmisión habitual. Sin embargo, todavía existen zonas endémicas en muchos países del mundo, incluidos de África, América del Sur, Asia, especialmente en la India, en el Pacífico Sur, en Oriente Medio, en Europa del Este, en Haití y en República Dominicana. En la década de 1990, los países de la Unión Antigua Soviética experimentaron brotes epidémicos alarmantes y aunque la situación parece estar controlada, aún se reportan casos nuevos cada año. Y en 1995, tras la implantación de un programa de control reforzado que incluía la vacunación, la epidemia pareció estabilizarse en la parte europea de Rusia y en los países europeos, pero continuó propagándose ya en países como en Ucrania y en los países asiáticos, algunos países asiáticos. Y al principio la epidemia se caracterizó por un cambio de la distribución de casos por edad de niños a adultos, del 60 al 80% de pacientes. En 1980, del total de 98.000 casos notificados, solo 600 se dieron en Europa, pero en 1990 ocurre inesperadamente una epidemia en Moscú declarada por la OMS como emergencia internacional, en la que la antigua URSS había disminuido enormemente la incidencia de difteria por la introducción de la vacunación generalizada de niños y se había conseguido un nivel bajo de control ya cuando esto fue controlado en los años 70.
sin desaparecer la enfermedad por completo hasta la fecha. Epidemiología y distribución. Las bacterias han de estar infectadas por el fago lisosómico B para producir la isotoxina causante de enfermedad. La lesión característica consiste en una o varias placas de membranas grisáceas adherentes que afectan en modo principal a amígdalas, faringe, laringe y nariz. En ocasiones a otras mucosas, la piel, a conjuntivas o a órganos genitales. La infección no manifiesta son frecuentes, superando no a los casos clínicos. La toxina puede causar miocarditis y a largo plazo puede causar neuropatía. La tasa de letalidad de la difteria no cutánea es de un 5 a un 10%. El diagnóstico se confirma por el examen bacteriológico de las lesiones, pero en caso de sospecha debe instaurarse el tratamiento empírico con antibióticos y antitoxinas, sin esperar los resultados del laboratorio, y continuar con ellos aunque los resultados sean negativos. Entre enero y mayo de 2021 se registraron más casos sospechosos en difteria en Haití y en comparación con los mismos países en 2019 y 2020. De los 111 casos reportados, 12 fueron confirmados mediante pruebas de laboratorio y lamentablemente hubo 2 defunciones. Esto sugiere que la difteria sigue siendo un problema persistente en algunos países con casos reportados año tras año, a lo que indica que las enfermedades se han vuelto endémicas en la región. En algunos casos la transmisión puede llegar a prolongarse semanas o incluso meses, y si ello se demuestra puede procederse a instaurar un nuevo ciclo de antibióticos. La susceptibilidad es fundamentalmente infantil, es excepcional por debajo de los 6 meses de edad, pues los hijos de madres inmunes son relativamente inmunes por la antitoxina del origen transplacentario. Al año, el 90% de los niños no vacunados es ya susceptible, y a los 15 años este porcentaje se encuentra invertido, siendo un 90% de la población. Reservorio. Un reservorio es cualquier organismo vivo o lugar donde un agente infeccioso puede vivir y multiplicarse, manteniendo su viabilidad y capacidad de infectar a otros organismos. El reservorio de la enfermedad son solo los seres humanos. La difteria se contagia principalmente de persona en persona mediante gotitas respiratorias al toser o estornudar, o por contacto directo con lesiones en la piel, aunque ocasionalmente puede transmitirse a través de la tesitura. Este no es el principal medio de contagio. Periodo de incubación. En ese periodo es variable y va desde los 2 días hasta los 5 días, pero en algunos casos puede extenderse hasta los 10 días desde la infección inicial. Durante ese periodo pueden aparecer diferentes síntomas inflamatorios en distintas partes del cuerpo, como por ejemplo en la nariz, en donde vamos a poder ver secreciones seropurulentas. En la garganta, que es la forma más común, se forman las típicas pseudomembranas. En la orofaringe vamos a ver que van a venir acompañadas de síntomas generales. En la laringe, la infección puede propagarse desde la garganta y provocar problemas graves respiratorios que pueden ser potencialmente mortales. En el periodo de transmisibilidad es variable también y va a ir desde unos cuantos días hasta las 4 semanas en pacientes no tratados y de 1 a 2 días si ha recibido tratamiento antibiótico adecuado. Pero en algunos casos la transmisión puede llegar a prolongarse semanas o incluso meses si el paciente se demuestra, procede a mostrar un nuevo ciclo de antibióticos en el periodo en el cual el paciente puede transmitir la difteria varía según el tratamiento recibido. En este caso, en situaciones poco comunes, la transmisión puede persistir durante semanas o incluso meses, lo que puede requerir de un nuevo ciclo de antibióticos para prevenir la propagación continua de esta enfermedad. Mecanismo de transmisión por el Bacterium difteria, un microorganismo comúnmente encontrado en la piel, fosa respiratoria y en la piel. Produce una toxina que es principalmente el arma para causar la enfermedad. Esta difteria, cuya producción está controlada por un virus integrado en el ADN bacteriano, afecta la capacidad de las células del cuerpo para fabricar proteínas esenciales. Como resultado, la toxina puede causar daño cerebro en varios órganos, incluyendo el corazón, los nervios y los riñones. La expresión de este gen es regulada por una proteína llamada DTXR, que responde a la presencia del hierro, un mineral vital para el crecimiento bacteriano y la producción de la toxina. Puede ser en contacto con un paciente portador,
puede diseminar microorganismos durante 6 meses o más, o rara vez en contacto con artículos contaminados por secreciones. La leche cruda también se ha utilizado o descrito como un vehículo de transmisión. Susceptibilidad. La susceptibilidad es fundamentalmente infantil, es excepcional por debajo de los 6 meses de edad, pues los hijos de las madres inmunes son relativamente inmunes por la antitoxina de origen transplacentario. Al año, el 90% de los niños no vacunados está susceptible, y a los 15 años este porcentaje se encuentra invertido, siendo el 90% de la población inmune. Aunque la enfermedad y la infección asintomática pueden inducir inmunidad duradera, no siempre es así, por lo que es necesario vacunar a los enfermos de difteria durante la convalecencia. La inmunidad natural frente a la difteria está medida por anticuerpos frente a la toxina difterica, fundamentalmente del tipo inmunoglobulina E. El toxoide difterico es la toxina difterica modificada que ha perdido su capacidad tóxica, pero mantiene su inmunógena, por lo que se utiliza para la inmunización activa frente a la difteria. La inmunización pasiva con inmunoglobulina específica, antitoxina, neutraliza la toxina circulante. Existe una buena correlación entre el nivel antitoxina y el grado de protección frente a la difteria clínica. Parámetros superados de protección. El mínimo título protector de anticuerpos frente a la toxina en una muestra de suero es de 0.01 microlitros sobre ml. Ante la introducción de la vacuna, la difteria causada epidemias causa en 10 años que afectaba sobre todo los niños y todos los meses fríos del año. Sin embargo, en los últimos brotes ocurridos en Estados Unidos en 1980 y en Europa del Este en 1990, los casos se han producido en adolescentes adultos y adultos jóvenes mal vacunados. Muchos brotes han afectado a los indigentes, alcohólicos y grupos desfavorecidos. Aunque en la mayoría de los países de Europa no hay difteria, siguen apareciendo casos en Letonia, en Federación Rusa y en Ucrania. La difteria sigue siendo endémica en muchas zonas del mundo, zonas de Latinoamérica y regiones como la del Caribe, la del sudeste asiático, Oriente Medio y África. Áreas donde la cobertura de inmunización infantil con 3 dosis es inferior al 50%. Patogenia. Patología. La replicación bacteriana tiene lugar en el punto de entrada, donde las bacterias producen una exotoxina que ocasiona daño localizado en el epitelio de las vías respiratorias, desencadenando la formación de células membranas y facilitando la diseminación a órganos distantes a través del sistema circulatorio y linfático. Este compuesto ejerce su acción al inhibir la síntesis de proteína, provocando la muerte celular. Las cepas que no generan la toxina pueden desencadenar enfermedad invasiva. La enfermedad se manifiesta de forma abrupta y se caracteriza por dolor de garganta, fiebre leve y adenopatías cervicales. En casos graves, la toxina puede inducir miocarditis o neuropatía periférica. La toxina diftérica provoca la formación de una membrana compuesta por tejido necrótico en la garganta y las amígdalas, lo que dificulta la respiración y la deglución. La transmisión de la enfermedad se produce a través del contacto físico directo o la inhalación de secreciones aerolizadas provenientes de la tos o estornudos de individuos infectados. En el cuadro clínico vamos a encontrar incubación de 2 a 7 hasta 10 días. En su forma clínica, según su localización de membrana, puede ser nasal, faringoamigdalina, laringotraqueal y mixta respiratoria, en la cual va a incluir percutánea, conjuntival, vulvovaginal y mixta. En el caso de la difteria nasal, su comienzo no se distingue de un resfrío común, además presenta secreción nasal serosa, febrícula, escasos síntomas generales. Además, la membrana se localiza en el tabique nasal y puede ser uni o bilateral. Si no se trata, la secreción dura días o semanas constituyéndose en una fuente de infección. Ahora, en la faringoamigdalina, la temperatura es normal o puede presentar febrícula, que se refiere a una elevación leve de la temperatura corporal por encima de la normal, y pues el paciente luce tóxico cuando la infección es grave. En casos benignos, la membrana se desprende entre los 7 a los 10 días.
En casos moderados, la covalencia es lenta y frecuentemente presenta miocarditis y neuritis. En casos severos va a presentar toxemia, postración, pulso filiforme, coma y hasta la muerte. En la laringotraqueal suele ser extensión de la infección faríngea. Este va a presentar fiebre, ronquera y estridor con retracción supraesternal, supraclavicular y subcostal. Clínicamente no se puede diferenciar entre los tipos. En casos benignos o cuando se administran antitoxina, la membrana se expectora en el día 6 y 7. En casos graves, la obstrucción progresa llevando hipoxia severa con cianosis, postración, coma y hasta la muerte. La membrana puede desprenderse y producir obstrucción súbita de las vías aéreas y esta puede extenderse a todo el árbol tracteobraquial, a la hipoxia severa, a la muerte. Por tanto, esta forma clínica está regida por las consecuencias de la obstrucción mecánica de la vía aérea y de la toxemia. Además, en la mixta respiratoria, cutánea, conjuntival, vulvovaginal mixta, esas infecciones en la cutánea pues presenta úlceras en forma de epínides en una base membranosa, en la conjuntival, edema, enrojecimiento y lesión membranosa, en la conjuntiva palpebral y puede también en la infección vulvovaginal presentar lo que son lesiones ulcerosas y confluentes. Diagnóstico diferencial de laboratorio. Vamos a tener varias técnicas como por ejemplo el frotis, en el cual pues, es para lesiones sospechosas, coloraciones especiales como por ejemplo Dufour y otros, y esa pues, es una técnica utilizada en medicina para recolectar células o material biológico de una superficie o de cavidad en el cuerpo humano. También vamos a tener el cultivo, que en lesiones sospechosas, sacar sangre con teluritos, Dufour y otras, y esta es una técnica utilizada también en laboratorios clínicos para diagnosticar la presencia de bacterias de difteria en muestras clínicas tomadas en pacientes sospechosos de tener difteria. Además, también vamos a tener el test de toxigenicidad, en el cual pues, es una prueba de laboratorio utilizada para detectar la capacidad del cepas de difteria para producir toxina difterica. También vamos a tener el PCR, que es útil cuando el cultivo es negativo y está disponible en laboratorios especiales. Es una técnica de laboratorio utilizada para detectar la presencia de ADN de difteria en muestras clínicas. Esta técnica es altamente sensible y específica, lo que la hace una herramienta útil para el diagnóstico rápido y preciso de la difteria. En el diagnóstico diferencial, la difteria debe diferenciarse de la faringitis estreptocócica, la mononucleosis infecciosa, la infección por adenovirus o virus del herpes simple, la angina erisens, la faringitis por Arcanobacterium haemolyticum y por la candidosis. Además, se debe establecer un diagnóstico provisional de difteria a partir de signos clínicos sin esperar verificación de laboratorio, ya que se requiere de tratamiento de urgencia. Los pacientes sintomáticos con difteria respiratoria deben ser internados en una unidad de cuidados intensivos para controlar la aparición de complicaciones respiratorias y cardíacas. Además, se requiere el control de aislamiento con preocupaciones para evitar los aerosoles respiratorios y las precauciones de contacto que deben continuar hasta que 2 cultivos secuenciales tomados 24 y 48 horas después de interrumpir los antibióticos, después de al menos 14 días de tratamiento, sean negativos. En el tratamiento se usa antitoxina difterica y penicilina o eritromicina. Los pacientes sintomáticos con difteria respiratoria deben ser internados en una unidad de cuidados intensivos para controlar la aparición de complicaciones respiratorias y también las cardíacas. Se requiere el aislamiento con precauciones para evitar los aerosoles respiratorios y las precauciones para que no tengan contacto y que deben continuar hasta que 2 cultivos secuenciales formando de 24 a 48 horas después de interrumpir los antibióticos, después de al menos 14 días de tratamiento, sean negativos. Ahora, la antitoxina difterica, en el caso, se debe administrar en forma temprana sin esperar la confirmación por cultivo. Ahora, esto se hace porque esta solo neutraliza la toxina que no está unida a las células. Ahora, el uso de la antitoxina para la enfermedad cutánea sin evidencia de enfermedad respiratoria es cuestionable, dado a que raramente se ha informado de secuelas tóxicas
en lo que es la difteria cutánea. Sin embargo, algunos expertos la recomiendan y esta puede ser usada también. Ahora, la dosis de la antitoxina, que va desde las 200.000 hasta las 100.000 unidades intramusculares intravenosas, se determina por lo siguiente. Primero, por el sitio y la gravedad de los síntomas, la duración de la enfermedad y por las complicaciones. Con respecto a los antibióticos, son necesarios para erradicar el microorganismo y prevenir la diseminación. No sustituyen a la antitoxina, pero los pacientes pueden recibir cualquiera de las siguientes. Por ejemplo, vamos a tener lo que es la eritromicina de 10 miligramos por kilogramo por vía oral o inyectable cada 6 horas, máximo 2 gramos durante el día, durante 14 días. La penicilina, procaína intramuscular, 300.000 unidades cada 12 horas para aquellos con un peso menor o igual de 10 kilogramos y 600.000 unidades cada 12 horas para personas con peso mayor de 10 kilogramos durante 14 días. Ahora, cuando los pacientes son capaces de tolerar los antibióticos orales, el tratamiento debe cambiarse por penicilina 250 miligramos orales 4 veces al día o eritromicina 500 miligramos 10 miligramos por kilogramo para los niños por vía oral durante 6 horas por un total de 14 días de tratamiento. Ahora, la vancomicina se puede usar si se detecta resistencia a los antibióticos en este caso. Ahora, la eliminación del microorganismo se documenta con 2 cultivos negativos, 2 cultivos en los cuales se muestran ya sea de garganta o de la nasofaringe, realizados de 1 a 2 días después, luego 2 semanas después finalizado el tratamiento del antibiótico. Ahora, otros tratamientos también para eso pueden ser los de difteria cutánea, que se recomienda el lavado concienzudo de las lesiones con agua y jabón, y la administración de antibióticos sistémicos durante 10 días. Ahora, la recuperación de la difteria grave es lenta y esta pues debe recomendarse a los pacientes que no retornen sus actividades habituales, ya que esto puede ocasionarles problemas más adelante y no lo pueden hacer demasiado rápido. Ahora, el esfuerzo físico normal puede afectar en forma negativa a lo que es el paciente que se recupera en una miocarditis. Ahora, la vacunación es necesaria después de la recuperación de los pacientes con difteria, ya que la infección no garantiza que se adquiera inmunidad con esta. Complicaciones. Las principales complicaciones de la difteria son cardíacas y neurológicas. La miocarditis por lo general es evidente entre los días 10 y 14. Puede aparecer en cualquier momento, durante la primera a la sexta semana. Aun cuando los síntomas respiratorios están desapareciendo, el riesgo de toxicidad cardíaca se relaciona con el grado de infección local. En el 20 a 30% de los pacientes se producen cambios no significativos en el electrocardiograma, pero pueden presentarse también disociación auriculoventricular, bloqueo cardíaco completo y arritmias ventriculares, que se asocian con una alta tasa de mortalidad que puede evolucionar a una insuficiencia cardíaca. La neuropatía periférica aparece durante las semanas tercera y sexta. Es tanto motora como sensitiva, aunque predominan los síntomas motores. El diafragma puede paralizarse, a veces causando insuficiencia respiratoria. La resolución se produce tras muchas semanas. La tasa de mortalidad global es de 3%. Es mayor en aquellos con cualquiera de las siguientes características: presentación retrasada, insuficiencia renal aguda, miocarditis o edad de entre menos de 15 años o mayores a 40 años. Ahora, con respecto a la vacunación, esta es fundamental para prevenir la difteria y se recomienda la inmunización activa con tozoide difterico. Además, la vacunación primaria, que esa consta de 3 o más dosis, donde puede inducir títulos protectores de anticuerpos en hasta el 95% de los vacunados. También está la dosis de refuerzo posterior a la primo vacunación, que asegura una protección continua, incluso después de largos periodos de tiempo. También es crucial mantener altas concentraciones, altas coberturas de vacunación, especialmente en áreas donde la difteria sigue siendo endémica. También a nivel mundial el objetivo es alcanzar una cobertura del 90% con 3 dosis de vacuna de difteria en el primer año de vida. También se recomienda la vacunación para niños con vacuna contra difteria
tétanos y tosferina acelular, y para adolescentes y adultos con toxoide tetánico y difterico o toxoide tetánico difterico también reducido y tosferina acelular. También después de la exposición se debe actualizar la inmunización contra la difteria en todos los contactos, incluso en personal médico que no hayan completado su serie de primaria de vacunación o que hayan recibido el último refuerzo en los últimos 5 años. En caso de desconocerse el estado de inmunización, se administra la vacuna adecuada según la edad de la persona. En conclusión, la difteria es una enfermedad causada por cepas toxigénicas de Corynebacterium y representa un desafío continuo para la salud pública en diferentes partes del mundo. Aunque la introducción de la vacuna y el uso de tratamientos antibióticos han reducido significativamente la incidencia y mortalidad asociadas con esta enfermedad, los brotes siguen ocurriendo en áreas donde la cobertura de vacunación es baja o inexistente. Ahora, en historia hay que recalcar que la difteria destaca por la importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades infecciosas y subraya la necesidad de mantener programas de inmunización efectivos en todo el planeta. Los episodios epidémicos en el pasado y los brotes recientes en ciertas regiones subrayan la fragilidad que se tiene de los logros en salud pública y la importancia de la vigilancia continua y la acción preventiva. Además, es de recalcar que la comprensión de los mecanismos de transmisión, patogenicidad y diagnóstico de la difteria es fundamental para controlar la propagación de la enfermedad y garantizar intervenciones eficaces. Ahora bien, la identificación temprana de casos, el tratamiento oportuno y la vacunación adecuada son pilares clave en la lucha contra esta enfermedad. También la difteria sigue siendo un problema de salud pública en muchas partes del mundo y requiere una respuesta coordinada y sostenida a nivel global. Ahora, para su control y eventual erradicación, en la última instancia, la indicación completa de la difteria y la erradicación requiere un compromiso continuo con la investigación, la educación pública y la acción coordinada entre gobiernos, organizaciones de salud y la sociedad en su conjunto. Solo mediante esfuerzos concienzudos y sostenidos se logra o se podría lograr el control definitivo y eventualmente la eliminación de la difteria como una amenaza para la salud pública mundial. Eso ha sido todo de nuestra parte. Gracias por su atención prestada. Esperamos haya servido esa información. Gracias.